Hoy les voy a explicar cómo vamos a utilizar los principios de la partida doble. Estos principios nos van a servir para luego registrar las operaciones que hacen las empresas en el libro diario. Esta es la estructura del libro diario, que consta de diferentes columnas, que después se las voy a explicar. Pero para poder registrar acá las operaciones tenemos que saber cómo funcionan estos principios. El primero nos dice que los aumentos del activo se registran en el debe y sus disminuciones en el haber. El segundo nos dice que los aumentos de pasivos se registran en el haber y sus disminuciones en el debe. El tercer principio nos dice que los aumentos de patrimonio neto se registran en el haber y sus disminuciones en el debe. Acá les voy a agregar que me faltó una letra, que es la N, para representar el patrimonio neto. Las pérdidas se debitan, es decir, que se registran en el debe, y dice que las ganancias se acreditan, es decir, que se registran en el haber. El debe y el haber son las columnas que tiene el libro diario, que después la vamos a aprender a usar. Ahora solamente nos vamos a acostumbrar a nombrarlas y ubicar las cuentas en el debe o en el haber. Vamos a ver un ejercicio que son como los que veníamos haciendo antes, donde vamos a colocar la cuenta y vamos a poner si va en el debe o en el haber. Bien. Vamos a ver el primero. Dice, compramos una moto. Nosotros sabemos que las motos son rodados. Bien. Rodados es una cuenta del activo. Si yo compré la moto, ¿aumentó o disminuyó? Aumentó porque tengo más motos, ¿sí? Por lo tanto, según el primer principio de la partida doble, que me dice que los aumentos del activo lo voy a registrar ¿dónde? En el debe. Entonces, esto va a ir en el debe. Le pongo la letra D del debe. Bien. Cuando yo compre la moto, lo pone en efectivo. Por lo tanto, sabemos que el efectivo está representado a través de la cuenta caja. Caja también es una cuenta de activo. Pero ¿qué pasó acá con este activo? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, ¿por qué? Porque cuando yo compré la moto pagué, entonces tengo menos dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el principio de la partida doble? Que las disminuciones del activo las voy a registrar en el haber. Y ahí termina el primer ejercicio. Es decir, que a los ejercicios que nosotros veníamos haciendo anteriormente, ahora le voy a agregar esto, ¿sí? Bien, vamos al segundo. Dice, vendemos mercaderías por 5.000 pesos y nos abonan con un cheque del banco Macro. Bien, vendemos mercaderías, la cuenta es ventas. Ventas es una cuenta de ganancia o resultado positivo. ¿Qué me decía el principio de la partida doble respecto a las ganancias? Me decía que las ganancias se acreditan o que se registran en el haber. Por lo tanto, esta es una ganancia que aumenta, la voy a registrar en el haber. Bien. ¿Cómo nos abonaron esa venta? Con un cheque común del Banco Macro. Es decir, que nosotros estamos recibiendo un cheque común, por lo tanto, los cheques recibidos de terceros están representados por la cuenta valores a depositar, que es una cuenta del activo. Bien, si yo estoy recibiendo ese cheque, ese activo está aumentando, ¿sí? Por lo tanto, el aumento del activo lo voy a registrar en el debe. Entonces acá voy a poner
a D del debe. Bien. Vamos a otro ejercicio. Dice, pagamos alquileres en efectivo por 10.000 pesos. La cuenta que representa el pago de alquileres es alquileres pagados o perdidos, que es lo mismo. Bien. Los alquileres pagados o perdidos, una cuenta de pérdidas o de resultado negativo. ¿Qué me dice el principio de la partida doble donde habla de las pérdidas? Dice que las pérdidas se debitan, es decir, que se registran en el debe. Por lo tanto, esta pérdida va a ir al debe. Bien. ¿Cómo aboné ese alquiler? Lo aboné en efectivo, por lo tanto la cuenta es caja, que es una cuenta del activo, que si yo pago el alquiler tengo menos dinero, es decir, que está disminuyendo, ¿sí? Según el principio de la partida doble, me dice que las disminuciones del activo van al haber. Entonces, acá le voy a agregar la H de haber. Bien, veamos otro. Compramos mercaderías. Bien. Compramos mercaderías, acá la cuenta es mercaderías, ¿sí? Que es una cuenta del activo que al estar comprando está aumentando. Por lo tanto, sabemos que los aumentos del activo, según el principio de la partida doble, va al debe. Y dice acá que cuando compramos quedamos debiendo en cuenta corriente. Bien. Las deudas en cuenta corriente por compra de mercadería sabemos que es proveedores. Proveedores. Proveedores es una cuenta del pasivo, que en este caso aumenta. ¿Por qué? Porque yo estoy debiendo esa mercadería, es decir, que tengo más deudas, ¿sí? Más pasivos. Recuerden que el pasivo son las deudas u obligaciones de la empresa. Entonces, vamos a ver en el principio de la partida doble que dice que los aumentos del pasivo los voy a registrar en el haber. Entonces, vamos acá en el haber. Bien. Voy a ir al último para relacionarlo porque me dice con el número 4. Me dice, abonamos en efectivo la deuda en cuenta corriente del punto 4. ¿Cuál es la deuda en cuenta corriente del punto 4? La deuda es esta, es decir, lo que yo le debo al proveedor. ¿Qué pasa acá? Yo le estoy pagando esa deuda al proveedor. Entonces, la deuda en cuenta corriente se va a seguir llamando proveedores, ¿sí? Que al clasificarla va a seguir siendo un pasivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo sigo teniendo esta deuda que acá había sido positiva, es decir, porque aumentaban las deudas. En este caso va a ser un pasivo que disminuye. ¿Por qué? Porque la estoy pagando. Entonces va a ser un pasivo que disminuye. ¿Dónde voy a registrar ese pasivo que disminuye? Me dice ahí el cuadrito, en el debe. Por lo tanto, esto va a ir al debe. Bien. ¿Cómo pagué al proveedor? En efectivo, es decir, caja, que es un activo, ¿sí? Que en este caso está disminuyendo. Sabemos que ese activo que disminuye va a ir al haber. Bien.
Entonces así nos quedó este. Vamos al último. Dice, depositamos en Banco Córdoba dinero en efectivo. Cuando nosotros depositamos, sabemos que la cuenta es Banco, en este caso Córdoba, cuenta corriente, que es una cuenta del activo, que si yo llevo dinero al banco, ¿qué pasa? Aumenta. Sabemos que los aumentos del activo los registramos en el debe. Entonces acá va a ir al debe. ¿Qué lleve al banco? Lleve efectivo, es decir, caja, que es un activo. ¿Sigo teniendo yo el dinero en mi poder, en el bolsillo, por decirlo de alguna manera? No. ¿Sí? Entonces un activo que disminuye. Entonces las disminuciones del activo van a ir al haber. Bien. Eso es todo. Después vamos a ver cómo se registra esto en el libro diario.